Lección de Escuela Sabática. El Evangelio de Juan. Bienvenidos nuevamente a este canal, el mensaje final de nuestro Dios, en Lecciones de Escuela Sabática. Hoy continuaremos con otra lección más, ya casi terminando este trimestre, la lección número 11. Y contigo un servidor, Ismael Carvajal, esperando nuevamente ser de bendición para tu vida. Hoy estudiaremos, mis amados, esta lección titulada El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese trío celestial, como lo llama la mensajera de Dios, la deidad en su plenitud, cómo cada uno de ellos trabaja en favor de aquellos que han de ser salvos. Así que quédate hasta el final y desde ya empieza a compartir esta lección que va a ser de tremenda bendición, en especial en estos días donde el enemigo está atacando de una manera especial esta doctrina que tiene que ver con Dios. Oremos juntos para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Padre, gracias por darnos este privilegio y esta oportunidad de poder, de una manera especial, tomado de tu poderosa mano y de tu palabra, ser guiados a esta maravillosa verdad. Esa verdad que revela a un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas diferentes, pero que conforman al único Dios verdadero que desea la salvación de toda la humanidad. Háblanos, queremos oírte en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, vamos entonces a introducirnos de lleno a lo que fue la lectura bíblica de esta semana. Y quiero llevarlos al libro de San Juan, capítulo 14. Y vamos a mirar cómo allí encontramos involucrado, querido, a la deidad. Vamos allí al libro de San Juan capítulo 14, versículo 26. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Así que ahí nada más ya vemos a las tres personas de la deidad, independiente cada una de ellas, cada uno cumpliendo una función dentro de este plan de redención. Dice allí que el Consolador es el Espíritu Santo. Ahora vamos a mirar un detalle especial. No solamente aquí se menciona la relación que hay entre el uno y el otro, sino también en el capítulo 15, versículo 26, vea lo que dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Así que, así como Jesús fue enviado y salió del Padre, también el Espíritu Santo sale y es enviado del Padre. Dios el Padre permite esa obra para salvación de la humanidad. Dios envió a su Hijo unigénito y ahora Dios envía a través de Jesucristo al Espíritu Santo, al Consolador, para que termine la obra de la redención en el corazón del ser humano. Extraordinario. Y qué triste, mis amados, que hay miles de personas que hoy no creen en la deidad, que hoy no creen en la existencia de un Dios conformado por tres personas independientes la una de la otra, con su propia personalidad, pero en esencia, en carácter y en propósito son uno. Qué difícil se hace entender esto hoy
Y el diablo ha tratado de una u otra manera de desviar a miles del verdadero Dios, de aquel que creó los cielos y la tierra. Porque cuando vamos al libro de Génesis, a hablar en el capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando habla esa palabra en el original es Elohim, que significa dioses. Ahí estaban los tres trabajando en plural para la creación, la existencia de este planeta Tierra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué extraordinario, mis amados. Qué extraordinario. Pero vamos a centrarnos de una manera especial en la existencia del Padre. En el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 37, dice así: el Padre está en mí y yo en el Padre. Yo y el Padre somos uno. Así que hay algunos que han tomado este pasaje creando una falsa doctrina diciendo que el Padre y el Hijo son uno, que no son dos. Pero cuando habla este pasaje, no está hablando de que en realidad sean una sola persona, sino que son uno en unidad y en propósito. Por eso cuando Felipe le pregunta allí enfrente de los discípulos a Jesús, muéstranos al Padre. Entonces él les dice, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no habéis visto al Padre? Porque él en todo momento decía, no hago mis obras, sino que estoy haciendo las obras del Padre que me envió. Y eso no significaba que el Padre y el Hijo eran el mismo, porque ¿cómo se va a enviar a él mismo? Que eran uno en propósito. Pero qué triste, mis amados, que se tome un versículo para aferrarnos a una falsa doctrina cuando hay cientos de versículos que hablan totalmente lo contrario. Debemos tener mucho cuidado, queridos, con ese tipo de análisis. Por lo menos si vamos a San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Está hablando de un Padre, refiriéndose a Dios como Padre que da a su Hijo unigénito. Si fueran en la misma persona, no se hubiera escrito de esa manera. De tal manera amó Dios al mundo que se dio a sí mismo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero así no dice el pasaje. Hermanos queridos, es tan claro que yo no sé por qué hay personas que se cierran al pensamiento de otros y no analizan realmente la palabra. Vamos a ir al libro de San Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, así el que come también vivirá por mí. Qué maravilloso. ¿Cómo podemos vivir en Jesús? Entonces Jesús y el hombre son uno solo, pero en unidad, en pensamiento y en propósito. Romanos 8:1 lo verifica. Dice, porque no hay condenación para los que están en Cristo. Y aquí dice que yo vivo por el Padre que me envió. Así el que come también vivirá por mí. Extraordinario. Quien vive para Cristo es de Él y es enviado por Él. Quien vino del cielo fue enviado por el Padre. Por eso Cristo vivía cada día para hacer la voluntad de su Padre. Ahora otra evidencia en San Juan 5:22 y 30 dice, porque el Padre a nadie juzga. Está hablando de una persona, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo. Si fueran la misma persona, entonces, queridos, si fuera el mismo individuo, entonces
Este texto no tendría que estar escrito de esa manera. Tendríamos que arreglar prácticamente muchísimos textos para tratar de acomodar esa falsa doctrina de que solo es un ser, de que solo es una persona que conforma al único Dios verdadero, cuando eso no es así. Cuando hablo de persona, hablo de individuo, no hablo de ser humano, porque recuerden que la esencia, que la naturaleza de Dios es diferente a la de nosotros, para que me comprenda. Dice el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Así que Jesús siempre resaltaba a la otra persona de la deidad, aquel que lo había enviado, aquel que lo había enviado. Así que no podemos negar la existencia del Padre. Hay muchos pasajes que evidencian San Juan 14, 10 y 24, San Juan 6, 45, San Juan 15, 16, San Juan 16, 23, muestra la relación que hay entre el Padre y el Hijo extraordinario. Por eso, queridos, quiero compartir este pensamiento del libro Evangelismo, página 446. Dice, el Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu de toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Extraordinario, más claro no nos puede hablar el Señor, mis amados, acerca de la existencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en especial en la existencia del Padre. Pero también la lección nos hablaba la relación entre Jesús y el Padre. Ya hemos tocado algunos pasajes. Esa relación que hay entre el Padre y el Hijo. Entre el Padre y el Hijo. Muy bien, mis amados, vamos entonces a entender cuál es la relación entre el Padre y el Hijo y cómo se conecta de una manera especial esta verdad. Ya hemos estudiado algunos pasajes, vamos a estudiar otros. Siempre la intención desde que cayó Adán y Eva es que Dios ha buscado al hombre. Vemos allí en Génesis capítulo 3, versículos 7 al 9, cómo el Señor buscó al hombre. ¿Dónde estás tú? Siempre ha sido la intención de la deidad redimir, restaurar la brecha que el pecado ha abierto entre el hombre y la deidad. Por eso, querido, vamos al libro de San Juan y vamos a mirar allí cómo desde el principio Dios, el Padre y el Hijo han obrado de una manera especial. Hay un vínculo especial entre ellos que se menciona en la Biblia. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que en el principio era el Verbo, queridos. El Verbo refiriéndose a Jesucristo y Dios refiriéndose al Padre, refiriéndose al Espíritu Santo. Y él formaba parte de esa deidad, porque los tres estaban desde el principio. Ya lo corroboramos en Génesis 1. Ahora vamos a mirar algo extraordinario. San Juan capítulo 5, versículo 16. Vea lo que dice allí. Vea lo que dice allí, cómo los judíos perseguían a Jesús y querían matarle porque Jesús siempre resaltaba su relación entre el Padre y él.
Dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos intentaban aún más matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y era la realidad. Él vino a mostrar su relación con el Padre. En San Juan 10:30 encontramos otro pasaje que evidencia esa relación estrecha y de dónde venía el Hijo. Dice, yo y el Padre uno somos. No refiriéndose a que fueran una sola persona, sino a que eran uno en unidad. Así como cuando el Señor Jesús oró en el capítulo 17 de San Juan, y ese es el deseo, que así como el Padre y Él son uno, que nosotros seamos uno en Él, en unidad. El deseo de todas las gentes, la página 489, vea lo que dice, en Cristo hay vida original. Él no fue engendrado, no fue creado. Él existía eternamente con el Padre y con el Espíritu Santo. En Cristo hay vida original, no prestada ni derivada de otro. Sin embargo, vemos en Filipenses 2:7 que Él se despojó de su condición. Él dejó a un lado, vedó su divinidad para revestirse de la humanidad. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Para eso lo envió el Padre, queridos. Para eso lo envió el Padre. Por eso, qué triste, hermanos, que hoy la humanidad está inmersa en pensamientos erróneos acerca de la deidad y acerca de la relación y la existencia del Hijo. Algunos han llegado a creer que el Hijo fue creado por la interpretación errónea de ciertos pasajes de la Biblia que hablan acerca de la unidad y que hablan acerca de la función de Cristo desde la creación. Por eso, queridos, necesitamos estudiar e investigar más para que nadie nos engañe. Y por eso la lección nos hablaba también de que conocer al Hijo es conocer al Padre. Y ya citábamos San Juan capítulo 14, versículo 8. Cómo este hombre, Felipe, preguntaba, y cómo hemos visto, hermanos queridos, la relación que hay entre el uno y el otro. Vamos a ir a San Juan capítulo 5, versículo 36. Y vea, mis amados, lo que dice allí. Dice, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me dio que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien Él envió. Así que oír a Jesús, ver a Jesús, contemplar el carácter de Jesús, la personalidad de Jesús, era de una o de otra manera contemplar al Padre. Y por eso quienes rechazaban a Jesús estaban rechazando directamente a aquel a quien había enviado. Y Él era enviado del Padre. Era el enviado del Padre, el mensajero del Padre, el representante, podríamos decir, del Padre en esta tierra. Así como el Espíritu Santo hoy es el representante de Cristo, porque viene a hacer las obras, viene a representar, viene a guiarnos a todo lo que Cristo nos ha enseñado. Pues el Hijo venía a representar y hacer las obras del Padre. Por eso vamos a otros textos más que nos habla acerca de esa tremenda relación y de esa unidad que había entre el Padre y el Hijo, y conocer al uno es igual que conocer al otro. San Juan 7:16, Jesús respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Vamos a San Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis
lo que oís acerca de vuestro Padre. Así que cuando hacemos las obras que Jesucristo hacía, estamos haciendo las obras del Padre. Por eso hay un texto, hermanos, allí en Mateo que se me viene a la mente, versículo 20 y 21. Por eso en el día final solo serán reconocidos los que hagan la voluntad del Padre Celestial. Porque hacer la voluntad del Padre Celestial es caminar, es hacer la voluntad de Cristo. Por eso la Biblia nos habla que debemos hacer la voluntad de Jesús, seguir su ejemplo. Porque seguir su ejemplo es hacer la voluntad del que lo envió, del Padre Celestial. Qué tremendo, hermanos, qué sencillo es esto, pero qué tremendo como el diablo lo complica en la mente del ser humano. Por eso en Mateo 7:20 dice, por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para eso vino Jesús, para enseñarnos a hacer la voluntad del Padre, a vivir la experiencia del carácter del Padre. Vea lo que dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 352. La aceptación de Cristo da valor al ser humano. Su sacrificio imparte vida y luz a todos los que acepten a Cristo como su Salvador personal. El amor de Dios, el Padre, mediante Jesucristo, se infunde en el corazón de cada miembro del cuerpo de Cristo, llevando consigo la vitalidad de la ley del Padre. Más claro no nos puede hablar el Señor. Pero necesitamos hablar no solamente del Padre y del Hijo, sino también de la personalidad, de la individualidad del Espíritu Santo en relación con la unidad también de la deidad. Así como el Padre es uno y el Hijo es uno, independientes pero uno en unidad, así el Espíritu Santo también es uno como persona, pero uno en unidad con el Padre y con el Hijo. Vamos a ir allí a San Juan capítulo 1, versículo 10. Vea lo que dice, mis amados, vea lo que dice. Versículo 10 al 13. Dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, mis amados, aquí vemos, dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y únicamente ese nuevo nacimiento, del cual hablan las Escrituras, y a quien Dios guía a través de la verdad, es a través de la tercera persona de la deidad. El Espíritu de Dios, según San Juan 16, versículo 13, es enviado para guiar al creyente a toda verdad. Y es necesario ese nuevo nacimiento, como lo dice en el capítulo 3, porque es el nacimiento, lo obra el Espíritu de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Así que cuando leemos San Juan 1, se está refiriendo a la obra del Espíritu de Dios en la vida de aquel que acepta al Hijo de Dios, a Jesucristo. Qué extraordinario, mis amados, cómo se relaciona y se conecta todos los pasajes cuando entendemos, queridos, cuando entendemos realmente las Escrituras. Por eso en San Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, y Él vendrá en mi nombre. Y hay algunos que leen por allá algo que escribió el apóstol Pablo, que el Espíritu de Cristo, y ya dicen, no. Los antitrinitarios que hoy se levantan
echando por tierra la doctrina de la deidad o de la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero no tiene nada de malo, siempre y cuando sea la doctrina de la Trinidad como la Biblia lo dice, no que uno fue engendrado del otro como lo es la falsa doctrina católica, que nada tiene que ver con la doctrina de nuestra iglesia, porque esa doctrina enseña eso, y por eso quienes están atacando a la iglesia con esta doctrina antitrinitaria nos refutan y nos dicen que nosotros como pueblo de Dios estamos en el camino de Roma, en el camino del papado, porque creemos en la doctrina de la Trinidad. Pero cuando usted investiga cuál es la doctrina de la Trinidad católica, es totalmente diferente a la que profesa la Iglesia Adventista, que es bíblica, en la cual creemos, escucha, que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son eternos, coexistentes, no tienen principio ni fin, tienen vida en sí mismos. Ninguno fue creado ni engendrado del otro, como lo dice la falsa doctrina de la Trinidad. Eso sí lo dice la falsa doctrina. Pero acá dice, mis amados, que el Espíritu de Dios vendría en el nombre de Cristo. Así que decirle al Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, es correcto, porque Él viene con el nombre de Cristo, viene a hacer las obras que Cristo le envió a hacer, así como el Padre le envió al Hijo. Y por eso cuando Felipe le preguntó, era como si Jesús fuera el mismo Padre, no en persona, sino en carácter y en obras. Por eso cuando vamos a San Juan capítulo 16, nuevamente menciona la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la función de cada uno de ellos. San Juan 16, del 7 al 11. Léalo y ahí lo va a encontrar. Lo mismo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Os lo enviaré. Quiero compartir esta cita que me pareció importante del libro Hechos de los Apóstoles, hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Página 43 de la Pluma Inspirada dice: el Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. Mediante su poder, el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesita errar. ¿A qué vino a enseñarnos? A enseñarnos quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. ¿Y quién es ese? Cristo nuestro Salvador. Por eso, mis amados, no hay nada que temer. La deidad entera está trabajando cada día para nuestra salvación. Los tres están obrando para la redención del ser humano. Cada uno cumple un papel importantísimo en la obra de la redención, y por eso debemos amar y reverenciar al único Dios verdadero. Y por eso la oración de Jesús es conocer a ese Dios. Y por eso el Espíritu Santo nos guía cada día a vivir la experiencia del Padre y del Hijo. Y por eso en el capítulo 17, en la oración de Jesús, que nos hablaba esta semana, la oración de Jesús, cuán importante son las palabras que el Señor cita. ¿De qué depende la vida eterna? ¿De qué depende? Y vea cómo él empieza la oración. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, porque también el Hijo te glorifique a ti. Así que esa relación, uno en el cielo, el Padre, y el otro en la tierra, el Hijo dirigiendo las palabras al Padre para que el Padre glorifique al Hijo y el Hijo glorifique al Padre en la tierra. Pues les es dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que distes. Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esa es la obra del Espíritu Santo. A esa vida eterna quiere guiarnos el Espíritu de Dios, para que caminemos por el camino, por la verdad que el Señor trazó y podamos llegar a la vida eterna que el Padre en su potestad le entregó al Hijo. Hermanos, qué extraordinario saber esto, cómo los tres están tan vinculados que parece uno. Por eso pareciera que fuera uno, pero cuando usted los mira hablar, cuando usted los contempla por la fe, puede entender esa relación estrecha de cada uno de ellos. Por la salvación y por amor a ti y a mí. Qué maravilloso. Y por eso, queridos, por eso ese es el pedido de Dios al finalizar esta lección. Por eso dice en el versículo, vamos a leer el versículo 20. Dice, pero yo no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Hablando de la unidad, para que todos sean uno, así como nosotros somos uno. Así como nosotros somos uno. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que, mis amados, si el Señor está pidiendo que seamos uno con ellos, es porque sí es posible ser uno, sin perder nuestra individualidad. Yo sigo siendo Ismael, pero si mi vida, mis obras, mis palabras, mis pensamientos se conectan con Cristo, aunque Cristo está en el cielo, yo llego a ser uno con Él. Y quien ve a Ismael ya no va a ver más a Ismael, sino va a ver a Cristo. Hermanos queridos, más fácil no puede hablarnos el Señor, más sencillo que cualquier niño puede comprenderlo con facilidad. Y ese es el deseo, queridos, que podamos vivir esa experiencia de unidad con la deidad, así como ellos la han revelado. Y así como ellos trabajan en unidad, nadie por encima del otro, cada uno se sujeta al otro, así podamos trabajar los unos con los otros en el amor del Señor, sujetándonos y ayudándonos para cada día mostrar y revelar ante el mundo el carácter de aquel que nos ha enviado. Y quiero cerrar esta lección con este pensamiento maravilloso, queridos, del deseado de todas las gentes. Dice acá, el Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad y así llega a ser el Consolador. Y dice, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Así expone el error, expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad obrando a través de la palabra de Dios es como Cristo subyuga a sí mismo a su pueblo escogido, para finalmente presentar a un pueblo delante del Padre sin mancha y sin arruga, como lo dice el apóstol allí en el libro de Efesios. Un pueblo sin mancha y sin arruga, para la gloria y la alabanza de aquel a quien envió al Hijo, para que no fuera condenado el mundo, sino que fuese salvo por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Te gustaría, al conocer y al entender este mensaje precioso de la deidad, te gustaría reconocer realmente a ese único Dios verdadero, manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo,
como el Dios de tu vida y te gustaría ser uno con ellos para finalmente morar por la eternidad con ellos y gozar de vida inmortal como ellos lo gozan por los siglos de los siglos? Pues esa es la herencia más grande que el cielo quiere otorgar a los seres mortales y perdidos en el pecado. ¿No valoraremos este don del cielo, vida inmortal a través de Jesucristo? Pues permitamos que en primer lugar el Espíritu de Dios haga la obra de guiarnos y de convencernos de pecado, para llevarnos a Cristo nuestro Salvador, para llevarnos a la justicia y a la misericordia que el Señor ha obrado por nosotros en la cruz del Calvario al pagar la justicia que recaía sobre nosotros. Y que finalmente en el juicio podamos ser absueltos de todo pecado y podamos recibir la corona de la vida eterna y podamos ir al Padre, entrar en la presencia de Él, morar con Él por la eternidad, porque nadie podrá ir al Padre sino a través de Jesucristo. Que Dios nos ayude cada día a vivir esa experiencia, a conocer y amar a Dios cada día, ya que de esto depende nuestra vida eterna. Quiero orar por ti, tú ora por mí, para que esto que hoy hemos aprendido acerca de la deidad pueda marcar un pensamiento diferente y un rumbo diferente de nuestras vidas para reconocer a ese único Dios verdadero, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestra vida. Padre, gracias. Gracias porque en tu misericordia has enviado a tu Hijo unigénito para la salvación de nuestras almas. Gracias porque Él fue el fiel testigo de ti en esta tierra y dio testimonio de tu existencia y de tu amor para con nosotros. Pero también damos gracias al Espíritu Santo, el otro consolador, enviado para ahora dar testimonio de Jesucristo, para guiarnos a Él y que Él nos pueda guiar al Padre. Señor, en tus manos nos colocamos, llénanos de ese poder de tu Santo Espíritu para ser guiados a esta y a todas las verdades, para que estemos cimentados realmente en el único Dios verdadero. Tómanos en tus brazos de amor y guíanos a vivir cada día esa experiencia contigo y a caminar de tu mano poderosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Mis amados, me alegró estar con ustedes a través de esta lección de Escuela Sabática. Les mando un abrazo fuerte. No olviden, me ayudaría mucho si comparten este link, esta lección, si le dan like, si les gustó, y cualquier comentario que quieran hacer y añadir de la lección no solamente será de bendición para mí, que lo voy a estar leyendo, sino para otros. Nos vemos en la próxima lección. Que Dios te guíe, te acompañe y te guarde de todo mal.